que yo soy mi peor enemigo en cuanto a cuando empiezo a crear. Porque dices, puta, no le va a gustar a nadie. O sea, ahorita el Libre de Reír que va a salir en Prime, no tengo ni puta idea qué va a pasar. No tengo ni puta idea, pero lo hice desde un lugar tan honesto y tan genuino y tan pasional, que llevo tantos años tratando de sacar esto, que digo, ya hice lo que pude. Y es como llevar a un niño a la escuela, decir, güey, vas al mundo y a ver, qué va a pasar, güey. Yo no sé si te van a bulear, a ver qué camino toma. A ver qué camino toma y a ver cómo lo recibe la gente, y no tienes de otra más que sacar esto y lo que sigue. O sea, es bien difícil porque es muy vulnerable sacar tu trabajo. Sí, claro. Es muy, muy difícil. Y más ahorita que todo el mundo ama odiar. Es muy difícil. Cuando empiezas en el stand-up y llegas a lo de Netflix, ¿esa hora era tu hora? Era mi hora. Por esas horas. No tenía más. ¿Cómo llega esa oportunidad de Netflix y cómo fue soltar esa hora? Llegó, el primero que lo hizo, o con el primero que se acercaban fue Ricardo Farrell. Uh-huh. Y cuando él hizo su especial, después me buscaron a mí. Dijeron como, pues, ¿quién más? Ese fue el primer especial de Netflix en español. El de Ricardo. No sé si en español, pero en México seguro. Y luego te buscan a ti. Y luego me buscaron a mí. Ok. Y que en ese entonces ustedes dos eran los únicos referentes. Había más, pero digamos que éramos los más grandes. O sea, los que estábamos listos para grabar una hora en Netflix. Ya. Y cuando lo hice en Guadalajara, no llenábamos. O sea, nos tuvimos que salir a la calle así de, ¿pueden venir? Porque nadie sabía quién era. Qué cabrón. O sea, muy poca gente sabía quién era, y luego me querían cancelar el show porque no era cultura y era un recinto cultural. ¿Te querían cancelar el show? El gobierno. No mames. Dijeron, es que este lugar es solo para cultura. Y yo, sí, pero grabaron un video musical de no sé me acuerdo quién, y yo, así que digas, puta, sí, qué cultural estuvo eso. ¿Pero por qué te lo querían hacer nada más? Porque no era cultural, porque dicen que la comedia no es cultural. Pero era por temas, o sea, porque por ejemplo en Monterrey ha pasado que de repente, no sé, a Carlos Vallarta le cancelaron algún show, pero a una banda de metal no la dejaron tocar. Por los temas. Ajá, por no, los ni temas. Siquiera sabían de qué hablaba. Yeah, nada más decían, el stand-up no es cultura. Ok. Entonces no merece estar en este recinto cultural. Y por eso el show lo empecé bailando ballet. Ok. Como que, esto es parte cultural, y ahora sí, ching su madre. Y fue muy difícil porque eran 800 personas que metimos así como pudimos, porque no se llenaba. Y ya que fue eso, yo no vi venir el putazo que fue mi carrera después de Netflix, porque nunca había llegado a tantas personas. O sea, siempre me iba de teatro en teatro, pues no tenía YouTube, no subía cosas a YouTube, no había TikTok, no había nada para subir más o menos material y que la gente viera quién eres. Entonces, fue la primera vez que yo estaba en una plataforma tan grande, y fue un putazo. Y yo en año y medio tuve que crear una hora nueva y lo presenté en el Auditorio Nacional. O sea, yo pasé de 800 personas que metimos a huevo a 10,000 personas en año y medio. ¿Y te costó crecer o sea, te costó crecer en el sentido de, me imagino, tu equipo creció también el de trabajo, hubo más gente involucrada, pues no es lo mismo ir a un teatro que el Auditorio Nacional, incluso en el tema de confianza te costó? Claro. Sin creértelo, duda, sí. todo eso. Sí. Me costó mucha parte del principio de mi carrera. Lo hice como en automático, como que iban pasando las cosas y yo, y lo hacía, y lo hacía, y lo hacía, y lo hacía. De repente volteé y yo, espérame, voy a estar en el Auditorio Nacional. O sea, ¿qué acaba de suceder? Y me costó trabajo creérmela, me costó trabajo no autosabotearme, me costó trabajo pensar que lo merecía, me costó trabajo como confiar en otras personas para que entraran en mi carrera, que otras personas tomaran decisiones, confiar en que las decisiones que estaba tomando eran las correctas. O sea, cuando dijeron Auditorio Nacional, yo dije, güey, qué oso que digo Auditorio Nacional y van 1,000. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, yo jamás en la vida pensé que se iba a llenar el Auditorio Nacional. O sea, yo cada vez que pasaba por ahí veía tráfico y decía, no mames, que alguien se presentó y está haciendo este tráfico. Y el día que yo me presenté y había tráfico, yo, güey, es mi culpa. Ese tráfico es mi culpa, güey, está chingón. Vendían mercancía pirata afuera y yo estaba feliz. Yo decía, güey, ya soy lo suficientemente famosa para que haya una taza que dice Sofía Niño Rivera sin la ñ bien escrita. O sea, está chingón. Sí. Entonces, nunca me imaginé, y hasta la fecha, ya a mis casi 42 años, puedo disfrutar mucho más las cosas, sentir que las merezco.
hacer una recapitulación como de mi carrera y de mi talento y de lo mucho que le he chingado. Y a pesar de que hay muchas cosas que han pasado en medio, por ejemplo, yo no vi venir las cosas negativas que vienen con que la gente no esté de acuerdo con cosas o que alguien te critique. Eso me costó muchísimo trabajo. Sí. Muchísimo trabajo hasta la fecha. O sea, como se abrió internet y se abrieron las redes sociales, también salieron muchas personas de las coladeras a chingar. Sí, sí, sí. Y eso también fue muy difícil porque no te puedes defender de tantas personas que piensan ciertas cosas de ti y dices como, ¿qué? ¿Voy casa por casa a desmentir todas esas cosas o qué vamos a hacer? Eso lo tuve que trabajar muchísimo para que no entrara a mi proceso creativo y que no entrara a mi objetivo de carrera y que no hiciera ruido. Eso fue la parte que no vi venir, la verdad. Previo a Netflix, ¿hubo algún punto en donde dijiste, pues sabes que mejor no? ¿O siempre dijiste, ya, aquí va a ser? Siempre. O sea, hubo momentos que estaban muy complicados, pero... ¿Cómo se llama la de Emily? No. ¿Cómo se llama la que hizo Eat, Pray, Love? No me acuerdo. Ella decía, cuando te dedicas a lo que te apasionas, tienes que estar dispuesto a comer mierda. Uh-huh. O sea, todo lo que venga de mierda, tienes que estar dispuesto a comértela. Porque viene con... Sí, claro. Viene con, ni modo. Entonces, si estás dispuesto a comerte, quiere decir que estás en el lugar correcto. Entonces, en ningún momento dije como, ya, la chingada. O sea, este pedo está muy difícil. Nunca. Pero hasta la fecha. ¿Cómo nace un beat y luego cómo nace el tema de un especial? Me imagino también que tiene que ver con los recursos que aprendes cuando estudias comedia, ¿no? Sí, premisa, punchline, todas esas cosas, sí. Pero ya en el macro de todo el especial. O sea, yo creo que nunca empiezas a hacer una hora pensando, se va a tratar de esto, sino ya que la estás haciendo dices como, güey, estaría buenísimo que este sea el título porque hacia allá fue el material. En mi caso, yo creo que, o sea, los beats nacen de pensamientos, observaciones o experiencias o de algún tema social que digas, esto yo lo quiero tocar. Entonces, así, o sea, y nacen ya que tienes la premisa, ya que descubres el punchline y dices, este era el punchline para esto, ya que ves que funciona, cada vez que te subes al escenario ya funcionó 200 veces y dices, ok, yo creo que ya está bien, así nace el beat. Ya, sí, me gusta mucho también pensar o sea, me identifico con eso que acabas de decir porque mis libros yo los hago de una manera muy similar, que creo que no es la manera más ortodoxa de hacer los libros, pero yo digo que son especiales de stand-up porque se me ocurren ideas, las desarrollo y luego cuando leo todo digo, mira, pues yo creo que trata y le pones un paréntesis gigante que a veces está medio forzadón y más para un libro, pero no lo piensas desde un principio, ¿sabes qué? Bueno, cuando menos yo voy a escribir de tal cosa, sino que en retrospectiva dices, pues bueno, mi vida en los últimos años se trató de esto. Esto creo que puede ser un buen título y no desentona mucho, ¿no? Que es lo chingón de crear. Cada quien lo hace como le nace. Y yo, cada año me doy cuenta de que mi proceso creativo cambia. O sea, yo, por ejemplo, para aprenderme el show, tengo que ver los bullets escritos en papel. Para aprenderme el orden del show. Si no lo veo escrito, mi cerebro no registra. Ya. Entonces, antes de cada show, escribo los bullets. Entonces, mi cerebro ya hace una como imagen fotográfica. Pero nunca escribes los beats, o sea, siempre te quedas en los bullets. Ya. Me quedo en los bullets. ¿Por qué? ¿Sientes que lo robotiza o por qué? Siento que es tarea. Ya. ¿No? Ya. De hecho, el primer show de Netflix me pidieron escribirlo todo para mandárselos y yo, no, güey, entonces ahí me tienes. ¿Lo hubieras mandado a que te lo transcriban? Pues, ¿quién, güey? No tenía nadie. Pero el audio ahí lo... No, porque tampoco tenía audios. Ya. O sea, no los grababa tanto, no sé, o sea, era una época muy extraña. Y yo sé que hay otros comediantes que trabajan distinto, o sea, que lo hacen muy diferente. Hay otros comediantes que sí lo escriben, que para aprendérselo lo hacen diferente, sí. ¿Por qué crees que tu trabajo conectó con tanta gente en ese primer especial? Yo creo que porque no habían visto comedia con ese timing y esos temas de una mujer con ese perfil. Y aparte hablaba de cosas muy comerciales, digámoslo así. Sí. O sea, de cosas muy cagadas que la gente se podía identificar. Creo que se juntó todo. Como, espérate, una mujer y en Guadalajara y por qué trae tacones y se maquilló y además habla de cosas cagadas y sí le sale y... O sea, yo creo que todo se juntó y la gente se identificó mucho.
Y ahora igual. Pero creo que hay público que ha crecido conmigo y luego ahora el público nuevo. O sea, hay niños de 13 años que me piden fotos y yo, no deberías estar viendo mi material, güey. O sea, ¿por qué estás...? Hay mamás que llevan a sus hijos de 13, 14 años a mis shows. Las buleo terriblemente. Y les digo que sus hijos se masturban para que se sientan muy incómodas. Pero digo, no, ¿por qué? O sea, qué raro. Pero seguramente esa mamá me vio hace 6, 7 años y dijo como, vamos, te va a enseñar de la vida esta mujer. Y que las generaciones nuevas también me vean, porque también hago TikToks de repente y subo cosas de stand-up a TikTok. Pero es muy diferente la reacción de la gente ahora. Claro. O sea, es muy raro. ¿Y para el segundo especial que sacaste, qué cambiaste del proceso o lo mantuviste igual? Lo mantuve igual, nada más lo aceleré. Porque era como, queremos un segundo especial y queremos tal día. Y es como, espérame, ok. Y tuve que, o sea, el primer especial tuve 6 años para perfeccionarlo. El segundo año tuve 1 año y medio. Entonces, es muy distinto algo que 5 años tuvo para vivir y otra cosa que 1 año y medio. Y este último estuvo más raro todavía porque fue, lo tengo, sí. Pandemia. Ya no lo tengo. Recupéralo, sí. Otra vez, recupéralo. Qué cabrón. Y métele cosas de la pandemia también, porque pues pasó un chingo en el mundo. ¿Y ahora qué vas a decir de eso? Entonces, no digo, de hecho creo que no digo tanto, pero, o sea, sí. Y ahora también ya tengo 2 hijos. En esa época tenía 1, creo. O acababa de parir, una cosa así. Entonces es diferente. También cuando, o sea, en el segundo y en el tercer esfuerzo es cuando te empiezas a profesionalizar, ¿no? Porque creo yo que la primera vez que pegas algo, que haces algo, pues dices, bueno, me salió una vez. Pero ya cuando eres capaz de replicarlo, ya incluso en tu mente empiezas a encontrar esas fórmulas, ¿no? Ahorita lo mencionábamos con el tweet, que encuentras esta arquitectura, que dices, bueno, si la sigo ya puedo generar un tweet que puede compartirse. Exacto. En el stand-up, en los libros, en los podcasts inclusive, el repetirlo te dota a ti mismo de esa arquitectura que ya lo hace algo profesionalizable, ¿no? No, sí, y ahí es donde te das cuenta si sí lo tienes o no lo tienes. Porque ya tienes presión, ya es más, ya hay gente poniéndole dinero. O sea, ya no te solamente lo compraron. Ya no es como, ya estás tú solita en el teatro a ver cuánto ganas. Es, güey, esto ya, es como cuando haces un libro. Y la editorial te dice, te pago el adelantado para escribirlo y dices, chingada madre, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Sí, es cabrón ya empezar a profesionalizar las cosas. De cómo empecé bueno, pues vamos a ver qué pasa. El Auditorio Nacional, a Conan O'Brien, a Nueva York. Está apostando una plataforma por ti. ¿Te gusta esa presión? ¿Sientes que saca lo mejor de ti? Sí, sí me gusta. O sea, siento que es una validación que necesitas como creativo para decir, bueno, algo estoy haciendo bien. Claro. O sea, y aparte voy a llegar a más personas. Y en algún momento me perdí, o más bien cuando me pierdo y pienso más, que me vean más, que así, se me apaga la mecha creativa. Sí. Y cuando regreso a él, lo haces, o sea, esto lo estás haciendo porque te gusta hacer sentir bien. Lo que yo siento cuando veo stand-up, cuando salgo de un show, cuando veo un beat que digo, es que se le ocurrió eso es lo que quiero que la gente sienta cuando yo lo hago. O sea, quiero que le cambie el día a una persona. O sea, a mí sí me ha cambiado el día ver un show de stand-up. O una película cagada que digo, güey, o sea, no mames, que esto existe. Yo quiero generar eso en la gente. Entonces, cuando regreso a eso, otra vez puedo fluir más. Pero cuando estoy más preocupada de si ya va a salir, si no va a salir, si los seguidores, si los views, si se hizo viral, si no se hizo viral, hasta el mundo reacciona a esa energía. Entonces, constantemente regresar a tu pasión, que es hacer sentir bien a la gente y digerir temas poco digeribles y hacer que la gente piense en temas que no pensaría tal vez, o en prejuicios que tiene, quitárselos, o eso, o sea, regreso también a la esencia de crear. Sí, también funciona a veces compartimentalizar como las etapas del proceso, ¿no? Uh-huh. O sea, me imagino yo que, bueno, con este podcast, por ejemplo, esta conversación, pues a mí la neta no me interesa cotorrear, te pregunto por curiosidad y es como que eso es lo que me mueve, o sea, tener una conversación interesante. Una vez que se cierra esta conversación, ya pasamos a otro lado de, ok, ¿cómo lo distribuimos de la mejor manera para poder maximizar la conversación? Pero ese espacio sagrado que es la conversación, no quiero yo estar pensando en, esto lo voy a hacer clip. Y es como que apagar esa vocecita, ¿no? Y no, pero existe, y está bien que exista. Existen todos.
Pero el chiste es, ¿le haces caso o no le haces caso? Sí. ¿Le alimentas o no o lo Y a alimentas? veces te ayuda, ¿Cuándo ¿no? te sirve y cuándo no te sirve? Exacto. Te sirve, ahorita no te sirve, Claro. pero te sirve cuando acabe. Sí. Y el chiste es poder separar y poder poner tu energía donde debes.